Bienvenidos, queridos amigos, invitados y suscriptores. Gracias por esperar los nuevos episodios y acompañarme en las transmisiones en vivo. En este momento está en línea conmigo Denis Yeliseyevich, bloguero. Denis, le doy la bienvenida. Hola, Alexander. Muchas gracias a todos por dar like, por suscribirse, por participar y por supuesto por observar todo lo que está sucediendo. Parece que ya empezó, o como se dice, en fin, todo va por caminos difíciles. Con anticipación, y eso también es un clásico de la diplomacia. Sábado, llamada de Zelensky con Trump. Domingo, llamada de Zelensky con Trump. Anuncio de que el viernes irá el propio Zelensky. Yermak Sveridenko ya está en Estados Unidos. Y todo esto provoca ciertos pensamientos muy intrigantes. Que Yulia Timoshenko dice que pronto todo terminará. Aguanten, mis queridos, que Bushansky dice que la fase aguda terminará. Otros oradores dicen que todo está terminando, y aquí, cuando todo termina, aplauden. Trujanova. Además, como aplauden, vamos a averiguarlo en nuestra encuesta de hoy. En el chat de la transmisión, Kerkot permite hacer preguntas directamente en pantalla. Gracias por sus preguntas en el club privado de Shelesta y en la comunidad de YouTube. También interactuaremos con el chat. Encuesta. ¿Qué piensan sobre la suspensión de Trujánov como alcalde de Odessa? Y las opciones. Zelensky es un crack, ya era hora. El ataque contra Trujánov fue injusto. Me alegra que Lisak venga, él pondrá orden. O los servicios especiales de Rusia le tendieron una trampa elegante al servicio de seguridad de Ucrania. Entonces, cada opción en realidad tiene, digamos, su demanda. Así que voten. ¿Qué piensan sobre este tema y cómo lo evalúan? Porque no se puede percibir esta decisión separada de los acontecimientos que vemos ahora que mencioné, de la situación en la que nos encontramos. O si se puede. Les diré esto. Lo primero, lo que usted dijo, o mejor dicho, lo segundo, de ninguna manera contradice lo primero. Yo considero que la situación con Trujánov es precisamente una preparación para las elecciones. Y si se está preparando para las elecciones, significa que hay alguna información que el público en general no conoce. Por mi parte, puedo decirles que yo también tengo información de que la primera o segunda semana de noviembre traerá noticias políticas. Y además, puedo decir con certeza que a finales de este año, o a más tardar a principios del próximo, habrá una disminución en la intensidad de las acciones militares. No digo que esto se formalice en papel, pero de hecho así sucederá. Bueno, miren, muchos ahora hablan en acertijos, pero si intentamos analizar específicamente la situación con Trujánov, pues ahí todo es una farsa. De verdad, resulta que dice, pues sí, serví como soldado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pude haber obtenido esa ciudadanía automáticamente, pero no alcancé a hacerlo. Literalmente solo unas semanas me separaban de ese decreto de la Federación Rusa. En fin, es una historia muy, muy intrigante. Risto Grossev resulta que dice, ay, qué problema, cuando publique lo que realmente está pasando ahí, ¿qué va a pasar? Hablan de una mujer llamada Tatiana, cuyo número de serie del pasaporte es igual, coincide completamente, los mismos números, y ella viajó al extranjero. Por eso es biométrico, ¿no? O sea, se puede encontrar en las bases de datos. Es algo falso, pero Zelensky dice que hay que defender Odessa, Moch, porque tras 3 años y medio de guerra, y con Trujánov como alcalde, ahora hay que defender Odessa. Bueno, Odessa es un lugar muy lucrativo, son miles de millones de dólares, es el único puerto que queda, es el grano, es, bueno, obviamente un montón de mercancías. Además de eso es política, pero no voy a defender a Trujano. Para mí todos los alcaldes en Ucrania son iguales. Es un lugar al que llegas y entregas todas las licitaciones a los tuyos. Como sabemos, ahí queda mucho dinero, por eso Trujánov no es mi héroe. ¿Por qué nunca me manifesté contra el gobierno local? Aunque no me gusta en toda Ucrania, lo que ocurre ahora es una usurpación del poder por Zelensky, en el sentido literal. Y cuando vi a quién pusieron, o mejor dicho, a quién van a poner este Lisak, sí, ese es su apellido, empecé a intentar averiguar algo sobre él y prácticamente no hay información sobre él. Y luego, claro, resultó que es un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania, se supo que es un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania, y si el Servicio de Seguridad de Ucrania llega al gobierno local, entonces entiendo que Zelensky ya se ha aliado completamente con toda esta historia. ¿Qué son los agentes de servicios secretos? No importa el nivel de poder. Putin en Rusia es ejemplo claro. Ahora, por ejemplo, llega Lisak y Zelensky acomoda todo de esa manera, por eso
Por eso Ucrania está en gran peligro, Ucrania está en gran peligro, y eso es lo que me preocupa por Ucrania. Porque mañana empezarán a destruir monumentos, a cambiar el nombre de las calles, lanzarán algo en la calle 20, Ganulov o Ganulov, como es su apellido, correcto. Y Odessa dejará de ser Odessa. Y Odessa no es en absoluto una ciudad rusa, como muchos sueñan escuchar. Es una ciudad ucraniana. Pero eso no significa que deba convertirse en lo que intentan. Sí, corríjame, por favor. Oh, ¿ven cómo todo les sale con ese? Artificial. Inteligencia. ¿Ven cómo sigue ojos y manos? Hay una posibilidad de que Trujánov, digamos, se resista y lidere algo que realmente pueda oponerse a Zelensky, porque ahora así es como se ve. Por supuesto, intentó adelantarse, grabó un mensaje en video antes de la decisión. Pueden estar detrás de esto, no necesariamente por Trujánov. Sí, porque hay un personaje peculiar y desde hace tiempo quería agradar y se tomaba fotos con Ganul y de todas las formas posibles apoyaba estas nuevas tendencias. De hecho, a esas mujeres, digámoslo así, que después salían, descorchaban champán en botellas y celebraban su pérdida de ciudadanía, que podría ser falsa. Aquí hay una oportunidad de aprovechar la situación en Odessa y desarrollarse en Ucrania como, bueno, algún tipo de movimiento. Bueno, claro, esa también es una expresión muy trillada, sí, de otra Ucrania, o sea, en el sentido de una Ucrania diferente dentro del propio país. Sin posibilidades. Trujano tiene recursos, pero como dicen, el Estado siempre tiene una bala más. Este es el caso, no puedes hacer nada contra los servicios de inteligencia locales, me refiero ahí. Trujano es el primero, pero está lejos de ser el último. No hay ninguna posibilidad, las únicas posibilidades de resistir las tiene solo Vitaly Klitschko. ¿Escuchan? Allá Lachen está calentando el ambiente. Sobre Bilkul, pues Bilkul ya no me gusta. Sí, Bilkul tampoco me ha gustado desde hace tiempo. Como mencionaste, tras 3 años y medio de guerra, ahora me siento aún peor. Todo esto te hace reflexionar. Y hay otro alcalde, por ejemplo, Filatov. En su momento se alineó con Poroshenko, aunque antes era su oponente. Y recordamos cómo Poroshenko iba ahí con transportes blindados, helicópteros, cazando en Dnipro, arrestándolo. Filatov ya se alineó con Poroshenko y ahora interactuará bien con Zelensky. Así que creo que esto tampoco le afectará. Y todos los demás alcaldes de las grandes ciudades están en peligro. Si controlas el poder local, puedes influir mucho en las elecciones. Y vuelvo a recalcarles que las elecciones se llevarán a cabo. Primavera, verano y otoño de 1926. La diferencia es notable entre primavera y verano. ¿Ves cómo pasa rápido el tiempo? Parece que apenas empezaba el año y ya es octubre. El mes se está acabando, así que créanme, así pasará también en ese caso. Sí, ni siquiera ha pasado la mitad del otoño, por cierto. Sí, 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 aquí si lo piensas bien. Pero Ucrania se encuentra con toda esta situación en una posición bastante peligrosa. Y ahora vamos a intentar jugar en el enfrentamiento con las autoridades locales, bueno, digamos del lado de Zelensky. Entonces, eso es abrir la caja de Pandora, son todas personas. Él mismo lo dijo hace poco, con motivo de alguna festividad. Dijo que en los territorios ocupados está nuestra gente. Entonces, esa gente nuestra en los territorios ocupados, bueno, digamos así, sí, en los territorios que Rusia anexó oficialmente, ellos tienen pasaportes rusos. Resulta que esto es un acto de autoinmolación de toda esa pomposidad, de esos discursos. Resulta que hay condiciones, ciudadanos condicionales, y hay una prueba oficial de que tienen pasaporte ruso. Esto simplemente, bueno, corta las reclamaciones sobre esos territorios que ahora están bajo control de Rusia. No entiendo nada, porque lo de los pasaportes es lo principal. Y recuerdan, ahorita no me acuerdo del apellido, tal vez ustedes lo recuerden. Alguien de los funcionarios ahí contaba que casi íbamos a construir campos de filtración después, bueno, según ellos, después de la desocupación o como ellos se lo imaginan, y que ahí vamos a clasificar a la gente, o sea, vamos a filtrar a las personas. No lo sé. Por otro lado, o mejor dicho, desde una tercera perspectiva, escuchamos odio dirigido hacia esas personas. Debemos dejar los territorios, pero odiamos a la gente. ¿Cómo entenderlo? Para mí también son preguntas. Pero créanme, lo que está pasando personalmente con Trujánov ahora es mucho más importante. Porque muchas personas todavía no han entendido que no se puede permitir la usurpación del poder. Y eso es lo que Zelensky ya ha empezado a implementar con éxito.
Si eso llega al poder local, será un desastre total. Entonces no habrá democracia, y así ni siquiera brillará en teoría. Pero sobre la democracia hablaremos un poco más adelante. Aún así, quiero aportar aquí precisamente este aspecto de la confrontación. ¿A qué me refiero? Si termino el pensamiento en qué exactamente Zelensky se está exponiendo. Este es un punto muy importante. Miren, el gobierno local siempre ha sido como un saco de boxeo. Bueno, miren la situación con Klitschko. Es idéntica, solo que ahí probablemente no encuentren nada, aunque tal vez también le hagan un pasaporte ruso en Photoshop a Klitschko. ¿Será un silencio de mora, una broma del barrio 95? Pero de todos modos, él siempre se desquita con los alcaldes, con los gobernadores, con esos jefes locales, como diciendo, no puedo protegerlo todo. Ese es el trabajo en los lugares. También hubo una nota así publicada hace un par de semanas. Poca gente la captó y entendió lo que quería decir Zelensky. Él exige informes de los lugares. Empieza a sospechar que en los lugares le están dando información incorrecta sobre los ataques y sus consecuencias. Lo están sacando sistemáticamente. La energía, al menos en la orilla izquierda, es segura. Y vemos los ataques, los apagones rotativos y un invierno muy difícil. Y ahora resulta que esta responsabilidad, sí, por ejemplo, por el apagón o la falta de temporada de calefacción. Dios no lo quiera, por supuesto, no lo estoy prediciendo de ninguna manera. Por ejemplo, en Odessa, sí, él tendrá que resolver ese problema, él. Y ya no podrás culpar a nadie más. Es como una especie de trampa peculiar. Sí, digamos, Rusia bombardea Odessa ahora y la convierte localmente en la Edad de Piedra. Zelensky tendrá que huir y avergonzarse ante todo el país, ante todo el mundo. Nadie piensa estratégicamente ni sobre sí mismos o su política, solo les importan los números. Gracias, como ya dije, Odessa son cifras increíbles. Mencionaste a Klitschko y en este contexto de la conversación sobre el gobierno local, considero que la resistencia de las autoridades locales es absolutamente ineficaz. ¿Por qué? ¿Por qué no van de frente? Así lo llamo yo. ¿Por qué no van de frente? Porque ellos saben perfectamente que el clan de Zelensky es exactamente igual. Son igual de ladrones que el actual gobierno local. Eso es todo. Si este fuera un gobierno con alguna ideología, si alguna ciudad realmente prosperara, si en alguna ciudad realmente se hiciera algo, entonces serían más agresivos defendiendo sus posiciones. Pero así como actuó Klitschko, se sentó, aguantó, soportó, soportó, soportó. Pero cuando algo comienza a arder en algún lugar, Zelensky se activa. Él va al occidente, da alguna entrevista, se toma una foto con alguien importante. Eso no es así. ¿Ustedes creen? Les digo, ¿cuál es la tarea? Es igual que la de Zelensky, ver cuánto tiempo puede seguir en su cargo. Eso es pura, escuchen, pura política sucia, pura política sucia, pura política sucia. Y simplemente una lucha por el dinero. Eso me resulta repugnante. Ucrania merece algo mejor. Y a la gente quiero decirles, ya es hora de empezar a respetarse a sí mismos y, por decirlo suavemente, votar un poco diferente. Si siguen votando por quienes llevaron a Ucrania a la bancarrota, tanto central como localmente, durante estos 3000 años siempre tendrán el mismo resultado. Ajá. ¿Qué significan las llamadas? ¿Mensajeros enviados y visita de Zelensky a Trump? El trasfondo es catastrófico. Hablamos superficialmente, pero lo discutimos. Hay apagones y usurpación del poder en el país. Miren, una cosa es atacar a la iglesia, ¿sí? Pero ven cómo se echaron para atrás con la iglesia. El juez no llegó, que porque se enfermó. El 30 de septiembre debía ser la primera audiencia, donde todo era sobre la unidad de protección civil, y se echaron para atrás porque algunos senadores levantaron la voz en sus cuentas de Twitter. En X. Sí, ahí dicen que hay algo raro y ellos rápido se echan para atrás. Al parecer, el día 30 será la primera audiencia para prohibir la iglesia, pero bueno, la iglesia. Y aquí hay una usurpación en el sentido político directo de la palabra y el ambiente es peligroso para estas reuniones. La verdad, todo es sobre armas, sobre tomahawks, sobre financiamiento, como cuando Trump insinúa. Me da mucha gracia cuando los canales de Telegram ucranianos, ya sabes, los que están a favor del gobierno, del banco, de la oficina, toman sus palabras y sí, sacan su ironía, sus insinuaciones fuera de contexto y dicen algo. Él ya decidió dar todo. Ahora mismo, cuando Zelensky llegue, algo se va a resolver.
Pero Trump decía otra cosa de otra manera, si lo escuchas más o menos. En el original, gracias, ahora las traducciones son bastante precisas. ¿De qué tratan estos viajes? ¿Cómo lo ve usted? Ya discutimos este tema usted y yo en la entrevista anterior. No recuerdo lo de los Tomahawks, pero en todas las últimas entrevistas he dicho lo mismo y no pienso cambiar de opinión. No creo que Ucrania haya atacado a Rusia con Tomahawks. En esos ataques no lo creo. Otros ponentes me envían mensajes a mi bot de Telegram diciendo que habrá Tomahawks y ataques, así que veremos. No digo que no pase, pero en mi opinión no lo veo así. El presidente Trump nunca dijo que daría Tomahawks, pero se han programado diferentes conferencias de prensa sobre armas. Además, naturalmente, Zelensky vendrá el viernes a ver a Trump. También habrá comunicación con la prensa, tendrán que decir algo. Yo sigo sin creer en todo esto, porque entonces las apuestas suben al nivel máximo, entonces o todo o nada. Si hay un ataque, la inteligencia estadounidense sabe más, pero si lanzan Tomahawks contra Rusia, o resistir. En Países Bajos, 222 millones de dólares, clima prohibido de forma segura. Justamente obliga a esta última opción. Bueno, tal vez logren destruirlo. El 20% de la industria petrolera rusa está destruida. Si llega al 40%, habrá un colapso. Pero si esto motivará a Putin a ser más, digamos, leal en las negociaciones, no estoy seguro de eso. Continuación. Miren qué condiciones políticas pueden venir de parte de Trump. Zelensky por un momento pareció que podría ser útil para Trump, porque Trump, después de hablar con Zelensky, mencionó el juicio político ucraniano. O sea, otra razón más para buscar información comprometedora y golpear con ella a sus oponentes. La feroz confrontación en Estados Unidos continúa. Allí nada es tan simple como parece. Y por eso Trump necesita, digamos, algunas piedras para lanzarlas. A las figuras luminosas como Kamala Harris, Hunter Biden y otros personajes, e incluso al propio Biden, aunque ahora parece una sombra, pero aún así. Bueno, quiero decirles sobre esa publicación sobre el juicio político, como él dice, el juicio político ucraniano. Esto no solo tiene que ver con Biden, Kamala Harris, también tiene que ver con Zelensky y Yermak. Porque Ellos también estuvieron muy involucrados ahí en ese momento. Tienes razón, en Estados Unidos todo se intensifica seriamente e involucra a Obama, Soros y otros. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Zelensky ahora se muestra seguro y piensa, ahora llegan los Tomahawk, esto es personal con Putin. Ahora les voy a mostrar qué tan rudo soy, voy a golpear. Sigo sin ver en él ningún deseo de paz y en mi opinión con Tomahawks o sin Tomahawks, ahora Putin será más flexible y aceptará los compromisos a los que lo está empujando Trump. El problema es que Putin no quiere comprometerse. Él ve la línea de demarcación actual como un compromiso. Subtítulos. Entonces, pues, habrá que seguir observando todo esto. Simplemente sé que al final, de todos modos, habrá un problema con Zelensky. A lo que voy es que, aunque Putin sea más flexible, de todos modos, Zelensky al final hará alguna tontería. Eso es 100% seguro. Luego veremos todo esto. continuará. Usted habla de la línea de demarcación. Bueno, esa es como la posición de Trump. Ninguna parte reconoce la situación actual. Es comprensible. La constitución de Rusia marca un territorio, la de Ucrania otro, y se cruzan. Y en consecuencia, digamos que parece que no se podrá evitar seguir luchando en la tierra. Ya todo murió, toda esa idea murió, esa idea de intercambiar tierras. ¿Qué piensa usted? No, no ha muerto. Esa idea no ha muerto. Todo se reduce a lo básico. Rusia entrega territorios y Zelensky dice que no. Siempre he sido partidario y no solo he criticado, sino que también he propuesto que Trump y por lo tanto Putin deben hacer una propuesta completamente inesperada y directa. Y bueno, Eso será la muerte política de Zelensky, que ya ocurrió, pero él no lo cree. Está bien proponerlo, esos territorios son parte de Donbass, pero consideremos su regreso a Ucrania con estatus de autonomía o federación. Eso los dejaría en estado de shock y esa es la opción que sería un compromiso absoluto para todos. Eso sería una solución, como siempre repiten Lavrov y Putin, como si fueran una grabadora,
Debemos eliminar las causas principales de la guerra. Sin eso no terminará. Aquí está la eliminación de esas causas. Según ellos, es una opción absolutamente de compromiso, súper democrática y además beneficiosa para Ucrania. Pero Zelensky tendría que sacrificarse voluntariamente y no está listo para eso. Ya discutimos su declaración contigo. Axio, hace 2 o 3 semanas él dijo en una entrevista, yo no me aferro al poder. La guerra termina, tomo mi maleta y me voy. Elecciones, pura democracia. Eso es una mentira total, porque todas sus acciones dicen lo contrario. Por cierto, Christo Grosev publicó ahí y calificó de falsos los documentos de Trukhanov. Christo Grosev colabora estrechamente, soñé que era con la inteligencia británica. Si estas personas critican abiertamente a Zelensky y dicen que esto es una falsificación, significa que, como con Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y Oficina del Fiscal Especializado Anticorrupción Zelensky, aparecerá en momentos clave. En cuanto a sus supervisores, o cómo decirlo, en cuanto a las ideas de aquellas personas u organizaciones que tienen una gran influencia sobre él. Y esa también es una pregunta porque se han activado mucho respecto a Trukhanov. No, bueno, esto es una vergüenza, por supuesto. Siendo sinceros, no podemos decirlo con certeza. Los materiales se publicarán un poco más tarde. El mismo Grosev lo anunció, aunque el New York Times ya escribe claramente que es una noticia falsa. Incluso ya encontraron específicamente a esta mujer, Tatiana, de quien es este pasaporte. Y si simplemente le imprimieron y le photoshopearon esta historia, entonces es una vergüenza. Es una vergüenza para Maliuk Zelensky, claro que sí. Bueno, ¿cuál es la versión que circula específicamente según Grosev? Usted afirma que los supervisores no lo son, pero esa es su versión, que los rusos lo plantaron. Ellos lo hicieron así y el Servicio de Seguridad de Ucrania cayó en la trampa. Y luego alguien, por una estrella en el uniforme, o sea, lo llevó a Zelensky. El héroe de Ucrania, Maliuk, cometió un error, ¿entiende? Pero ¿hasta qué punto? ¿Es este un juego sutil, tal vez, de este tipo, de los servicios especiales rusos? ¿Y para qué querría Rusia poner en la mira de esta manera a Trukhanov, al Servicio de Seguridad de Ucrania y a Zelensky? ¿No será esto una jugada por etapas? ¿Y qué le parece esta versión que dentro, no sé, de los servicios especiales o de la oficina del presidente hay un topo ruso que creó esta situación a propósito, sabiendo que es una noticia falsa, para desacreditar a Zelensky, para desacreditar a los servicios especiales, para, digamos, aumentar la tensión política dentro de Ucrania? Esa es otra versión que existe. Pero ¿saben qué? La KGB sabe muy bien cómo predecir a Zelensky. Ellos saben a qué se van a aferrar de cualquier manera y posiblemente ellos lo hayan puesto ahí. Y como usted dijo, las consecuencias pueden ser muy tristes. No sé cómo se van a salvar. Pero imagínese, o sea, le dieron a un ciudadano ruso, a un ciudadano de un estado enemigo, convertirse en alcalde de Odessa. ¿Dónde estaba el Servicio de Seguridad de Ucrania en ese momento? Se supone que verifica posiciones importantes. Luego, el comité electoral lo permitió, o sea, todo esto, estas elecciones deberían ser declaradas inválidas. Debemos castigar y despedir a quienes permitieron esto, ya que dejaron que los rusos llegaran al poder. Bueno, esto es algo increíble. Algo así solo es posible en Ucrania. Les diré otra cosa. Aquí, en América, todos están observando esto. Y lamentablemente para mí incluso me da pena. Lo ven más o menos como si fuera África. ¿Entienden? Aunque intento convencerlos. Bueno, sí, de verdad. Son nativos, como si fueran algunas tribus, se atacan entre ellos, se muerden, se quitan cocos o alguna presa, alguna caza. Voy a hacer una pregunta directa. Es una pregunta importante. Por supuesto, no hemos estado observando el show de Trump, ¿verdad? Es como una fiesta de la democracia o la diplomacia al estilo de Trump. Entonces vinieron personas que llegaron a inclinar la cabeza ante él, vinieron aquellos que son directamente firmantes, Qatar, Egipto, Turquía, Estados Unidos. Y en Sharm el Sheikh, la gente graba videos de cómo el avión número uno vuela y aterriza en el aeropuerto. ¿Qué tan pomposo es esto? Y si además en TikTok, que ahora es estadounidense, ¿verdad? Si además le pones música en TikTok, entonces sí que es todo un show. Él ahí se presentó como alguien muy importante. No sé, bueno, la verdad creo que era su aniversario. Ahí le confesó su amor a Milana y estuvo con Macron. Ahí como que se mordieron un poco entre ellos, se pelearon un poco con las manos. O sea, así era el ambiente. Pero si tomamos el resultado final, miren,
¿Puede haber un modelo de arreglo en Gaza, un modelo de arreglo en Ucrania? Se reunieron los países vecinos, firmaron sin la participación de los países involucrados. O sea, aquí hay una pregunta muy interesante. Y si pensamos en esa dirección, reunir a ciertos representantes de países clave, bueno, importantes para la parte rusa, importantes para la parte ucraniana, llegar a un acuerdo, o sea, que no contacten entre ellos, sino que se pongan de acuerdo para terminar la guerra y finalizarla oficialmente. Hay un 90% de probabilidad de que ocurra. Y ya que se logró el éxito, y a este éxito contribuyeron especialmente Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump. Este modelo, por así decirlo, ya fue probado. Es muy posible que también se aplique aquí, yo realmente lo creo. Y acabará con más pomposidad, por ejemplo, de Putin o en general de esta situación. Estará China, estará Lukashenko, así será más o menos. De nuestro lado estará Trump, probablemente Macron, Scholz, bueno, todo ese grupo, posiblemente Úrsula. De alguna manera todo esto quedará así establecido. Yo creo en eso, pero en mi opinión, y según la información que tengo, todavía falta mucho, mucho para la firma de la paz final. No lo pondría antes de finales de 2026, quizás hasta el último trimestre o 2027, pero algo preliminar técnico es muy posible a principios del próximo año. Vamos a atarnos aquí, por cierto, eso es muy importante. En noviembre se declara la ley marcial, ¿cierto? Creo que el 5 de noviembre. No, el 5 de noviembre es el plazo del siguiente estado de guerra, lo van a extender la próxima semana. Sí, Lo extenderán antes, pero el plazo es 5 de noviembre, el siguiente será en febrero. Si todo sale bien después de febrero ya no se extiende y hay que prepararse para las elecciones en primavera. Quizá una o dos extensiones más, pero no más, ya que por ley deben ser 3 meses. Todo esto debe considerarse junto y es importante. También se pueden calcular estos plazos. Más o menos los acuerdos técnicos, las elecciones y todo eso. pero el campo político ya está limpio. Mire, vamos a tomar su hoja de ruta. Yo de hecho, mire, no quiero profundizar en Gaza, Israel, jamás Israel, porque mire, ahí está claro. Para Israel no es una historia conveniente, pues entregaron 2000 y recibieron solo 20. Los de Hamas, de la emoción, mataron a esos colaboradores, a los que llamaron colaboradores. ¿Pero qué exactamente? Hamas tiene control externo, o sea, como que se mantuvieron, ¿no? Bueno, los desmilitarizan o algo así, como que existen, pero lo único que tienen son ruinas en ese territorio. Por eso decir que Hamas ganó, pues aquí se puede decir que en realidad Hamas no ganó, Israel ganó, o en realidad Israel tampoco ganó. Pues sí, así es, aunque hay opiniones tanto a favor de un lado como del otro. Mejor dejemos esos temas, ya que Pakistán y Al-Kabul también han tenido tiroteos, entre otros casos. Mejor vamos a concentrarnos en el campo político. ¿Qué le van a vender al ucraniano, según su lógica? Trigo sarraceno, paz. A cualquier precio, la guerra a cualquier precio, con un ejército paralelo. En las clases de trabajo manual, ensamblar y armar drones FPV sobre que somos guerreros. Y que solo cuando todos seamos fuertes, nadie nos atacará nunca más. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo ve usted las opciones y las ideas para elegir? Es imposible responder a esa pregunta ahora, porque no sabemos cómo terminará la guerra ni cuándo sabremos cómo terminará. Desde entonces podremos hacer esos pronósticos, porque en cierto modo globalmente será un empate, pero localmente será una victoria para los globalistas. Supongamos, yo en eso no creo para nada. Se los digo de una vez, le pongo un 0% de probabilidad, pero supongamos que no se logre resolver el tema del idioma ruso y después seguirá ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, ahí sí yo le pongo punto final, pongo una cruz y entiendo que simplemente no hay ninguna perspectiva. Habrá drones en manos de trabajadores y el mismo horror actual. En ese escenario yo no creo. Si finalmente se resuelve la cuestión del idioma ruso, si hay libertad de religiones, si se regresa a un camino democrático, entonces habrá una oportunidad de aparecer en la política. Calles donde la gente ya ni siquiera se imagina estar. Así habrá verdadera competencia política. Y en principio ese es exactamente el plan de los Estados Unidos. Todas estas opciones como el telemaratón, sanciones para impedir elecciones o silenciar a alguien ya no funcionarán desde ese momento. Bueno, aquí ya saben, hasta hacen bromas.
Las sanciones aún no son graves, todo sigue bien. Pueden imprimir cualquier cosa en la impresora de un niño y hasta quitarte la ciudadanía diciéndote, eso es todo para ti y te vas. Luego tienes que demostrar que no tienes ningún pasaporte, absolutamente ninguno, excepto el ucraniano, si no es que tengas otro, y así sucesivamente. Ese es realmente un punto importante. ¿Entiendes cómo va? Contigo es interesante cómo es. Déjame usar esta palabra. Contigo, como visionario, es interesante platicar. Sobre ti. Sí, sobre las elecciones en el teléfono, en el smartphone, que en principio son una oportunidad para Zelensky o para él mismo, o para alguien que esté de acuerdo con él y le dé inmunidad en todos los sentidos de la palabra. O sea, un sucesor, sí, de Zelensky, le da ventaja y puntos extra. Me sorprendió cuando una ucraniana que se fue de la región de Leópolis en 2022 usaba inteligencia artificial para revivir a través de una foto. Bueno, a través de sitios web, de todas estas herramientas disponibles, sí, las Generative Pre-trained Transformer Chinas y todo eso, revivía los rostros. Ellos pasaban el control facial en DI y AS de girar la cabeza, parpadear y todo eso, obtuvo créditos en Ucrania a nombre de estas personas por 4 millones. La verdad, yo estaba pues sinceramente en shock. No, la encontraron allá, en fin, ya sabes, fueron, la arrestaron y la van a devolver a Ucrania. Pero si todo esto sucede de esta manera, ¿cómo se puede confiar en cualquier tipo de elecciones electrónicas? ¿Hasta qué punto lo permitirán y aceptarán ante todos los patrocinadores occidentales de Ucrania? Es una pregunta muy complicada. Si me preguntas ahora y me dijeras que no lo sé, allí las elecciones se celebrarían lo más pronto posible en 3 meses. Pero a través de DII estaré de acuerdo. ¿Por qué? Porque sin eso definitivamente no hay ninguna posibilidad. Y llámenlo mis convicciones, ya llámenlo, es un poco de información. Si Zelensky va, primero debe tener permiso de patrocinadores y socios occidentales para participar en las elecciones. Pero en segundo lugar, si él se permite falsificar, terminará mucho peor. ¿En qué acabará la situación actual? Ahora solo le espera el aislamiento, pero no sé qué más podría venir. Ejemplos como el de Assad sentado en Moscú, en la red de Moscú o como se llame, jugando videojuegos. Claro, no será en Moscú, Zelensky estará en otro lugar, pero será similar y temerá ser envenenado. Por eso yo espero cualquier elección. Sé que Zelensky perderá en cualquier elección. Sé que si se permite una falsificación, por pacientes que sean, nadie lo tolerará más. ¿Por qué? Simplemente no tiene ninguna posibilidad de ganar, simplemente no tiene ninguna posibilidad de ganar. Va a vender el poder y de nuevo todo lo demás. Pero en realidad lo odian a él y a Ermac los odia a la gente. Bueno, ¿ven cómo Zelensky no se deshace de Ermac? Sí. Bueno, es como el hilo con la aguja, ¿verdad? O sea, no se pueden separar. Sí. Si ellos están en Lenu, no diré nada, pero se van a hundir. Ambos deben hacerlo. Veamos quién es arrastrado primero al fondo. Así es. Zelensky hoy. Entre otras cosas, ahí realizó una reunión y escuchó un informe secreto del cual no dijo nada. Porque dice, no puedo decir nada, pero sí se tocó ese tema. Es algo así como un nuevo papel para Bielorrusia, según entendí. Así se entiende el contexto de su declaración, que hay amenazas para Ucrania, ya sea hacia Kiev o por las fronteras occidentales, logísticamente interrumpir la logística o algo por el estilo. Miren, cuando Zelensky habla sobre la central nuclear de Zaporilla, incluso critica a Grossi y al Organismo Internacional de Energía Atómica, todos entienden perfectamente por qué, por ejemplo, no se reparan las líneas que suministran electricidad para que la planta no quede en apagón, porque hay combates. Ahí están los rusos, ellos consideran esa planta como suya, Rosatom considera la planta como suya y ellos por lo tanto están de su lado del Dnieper y en general no pueden avanzar ni reparar nada ahí. Zelensky usa esto como carta de triunfo diciendo, sin nosotros no funcionará. Por lo tanto, ahora que empezó a hablar sobre Bielorrusia y la amenaza de involucrarla de alguna manera en la guerra a través de su territorio o de ciertas zonas,
Dice que los rusos se han activado ahí. Entiendo que se espera algún tipo de provocación. ¿Qué tipo de provocaciones tiene Zelensky ahora? Por ejemplo, los ataques a la infraestructura energética en Bielorrusia. Los rusos apretaron los dientes. Nadie. Recuerdo cómo todos se llevaban las manos al pecho la semana pasada. Y tú también probablemente viste esa Gradilnia, la central termoeléctrica de Novovoronezh, la central nuclear, la planta nuclear de Novovoronezh. Y esa torre de enfriamiento tiene la marca negra del dron ucraniano. Y eso es todo. Ahí está la doctrina nuclear y todo eso. Exageraron esa historia. No, lo apagaron todo diciendo que era una amenaza, que fue un ataque, pero en realidad no fue ahí. Fue un accidente, déjeme en paz. O sea, ¿cuántas jugadas poco convencionales tiene él en reserva? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Y va a tomar ese tipo de acciones en este periodo antes y después de la visita a Trump? Jugadas poco convencionales. Solo mencionaste provocación. Estoy en contra de Zelensky, pero no estoy en contra de Ucrania, y mucho menos en contra de Ucrania en la guerra, y mucho menos voy a apoyar a Rusia. Habrá jugadas poco convencionales y una nueva operación como esa, como se llamaba, el dron de camiones. No, olvidé mencionar la telaraña, creo yo. Habrá una nueva telaraña en otro formato, sin duda, eso sucederá este año. Gracias. Es claro que el objetivo de Rusia en Ucrania es causar un apagón. Y por eso es por lo que me preocupo. En el contexto de la escalada, sí, digamos, se puede reducir un 40% y crear una crisis de combustible en Rusia, pero ¿qué pasará en respuesta? ¿Qué pasará en respuesta? Hoy es una información poco llamativa, pero probablemente la vemos como un intento de socavar a Klitschko. Por lo visto, ahí hay administraciones distritales. Salió el director y dijo que están preparando autobuses para evacuar Kiev. Alarmó a todos. Bueno, porque anoche vimos cómo estaba Kiev, sí, bastante oscuro, muy oscuro. Algunas zonas grandes como Lvivska y otros lugares desde los edificios altos se ve, eso es oscuridad. ¿Por qué no? No dispararon, porque la capital no puede recuperarse después de los ataques anteriores. Y aquí ya empezaron a hablar sobre la evacuación de Kiev. Luego dicen que no, que solo estamos adaptando algunos autobuses para que los médicos puedan, para ayudar a alguien. Y la evacuación no es en el sentido de que todos se vayan, sino en el sentido de que si hay que salvar a alguien, llevaremos el equipo y lo instalaremos allí. Pero la primera palabra importa más. Zelensky puede, pues, como quien dice, agitar el avispero, irse rápido y trasladar la capital a otra ciudad. Y como en la serie Señora Secretaria de Estado, luego todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos lo van a estar buscando por los bosques, y él va a ser un guerrillero fuerte e indomable. ¿O era otro tema? ¿Zelensky no hablaba de eso al final? No, esto trata de otra cosa. No creo en trasladar la capital. Zelensky ya está en una situación en la que no tiene ninguna oportunidad. Va a hacer lo que diga el presidente Trump hasta la etapa de la paz definitiva. Ahí, como yo, ya desde el alto al fuego o algo así, ahí, como ya dije, él va a hacer locuras y eso es 100% seguro. Pero aquí también están preparados para eso. Se necesitan señales enviadas. Dicen completas, sí, completas. No habrá un apagón total, no habrá uno total, será parcial, será poco a poco. Y de alguna manera están tranquilizando a los ucranianos. A mí, Me gusta cómo se prepara, disculpen, me gusta cómo ya se está preparando para el apagón y dice, hay que aguantar, prepárense. ¿Qué significa eso? La verdad me molesta. ¿Cómo avisar a la gente que se prepare? ¿Qué significa realmente 3 años y medio de guerra? Prepárense, váyanse, como ellos, recuerden, nos aconsejaban, váyanse a alguna región, a algún otro lugar. Bueno, eso es lo que es. Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Y tú también vas a estar bajo apagón? Bueno, Zelensky no, él no va a estar. Bueno, prepárate. Creo que eso debería causar agresión social. La legalización de la agresión es un buen término. Pero si miramos la capacidad de resistencia de las ciudades ucranianas, de hecho,
Como resultó, de nuevo, de repente, nada está protegido, no hay refugios, nadie realmente protegió nada, ni las estaciones ni las instalaciones energéticas. Parece que se asignó dinero, pero se fue junto con Mustafa Nayem, y ahora, de hecho, todos los líderes están tratando de lidiar con esto a gran escala. ¿Qué hacer con esta corrupción en la protección si sigue ocurriendo todos los días? De ninguna manera Mustafa Nayem está vivo, sano, todo le va bien. En mis últimos videos mencioné su entrevista y declaraciones, donde decía cosas muy distintas. Entonces buscó, ¿y qué pasa con esas estructuras defensivas, con las fortificaciones? Es la misma historia, exactamente la misma historia. Y sabes, en eso está Ucrania. O sea, por una publicación en internet te abren un caso penal, te cae el servicio de seguridad de Ucrania, pero ahí básicamente se puede todo, básicamente se puede todo. Mustafa Nayem cuenta con fuerte protección, probablemente de los globalistas y organizaciones de construcción. No conozco otra razón por la que no lo tocan. Pero su hermana está publicando un libro con un título pomposo. No sé si lo han visto o no. O sea, el otro hermano apoya al militarismo. Y bueno, eso. Ah, y saben, hablamos de esto. Esa pobre Ucrania, simplemente pobre Ucrania. Es todo lo que les puedo decir. Sí, completamente. ¿Tienen los estadounidenses un plan para Ucrania después de la guerra? ¿O nombrarán a un responsable, por ejemplo, a Gran Bretaña, como hicieron con Gaza encontrando a Tony Blair, o tal vez a Boris Johnson por analogía? Sí, y ellos aquí se encargarán de la administración externa. ¿Qué opinas sobre la administración externa de Ucrania? La verdad, viendo todo este panóptico político, hoy otra vez salió Budanov, pues sí, como para recordarnos que él es el jefe de inteligencia, y dijo una tontería increíble, de verdad. Dice, ya habríamos ganado y llegado a las fronteras de 1991, habríamos derrotado a Rusia, pero los aliados de la República Popular Democrática de Corea la ayudaron. Todos apaguen la luz, ¿entienden? Todo eso está claro. Ahora, por culpa de la República Popular Democrática de Corea, Ucrania no venció a Rusia. En resumen, él leía una hoja y según su discurso, así sucedió todo. ¿No te parece que la administración externa, al menos por un tiempo, sí, un territorio bajo mandato o algún tipo de territorio tutelado, es la mejor opción? Porque ahora los ucranianos eligen a alguien y luego solo queda llorar. No, estoy en contra de la administración externa. Si hablamos de territorios en disputa, yo una vez en su programa di el ejemplo de Bosnia y Herzegovina, el distrito de Berechko. Allí también se utiliza este formato. Y tampoco hay que comparar a Tony Blair con Boris Johnson, son personas de formatos completamente diferentes. No habrá ninguna administración externa, punto. Segundo, Trump no entregará Ucrania a ningún tipo de administración británica. No se firmaron documentos ni se invirtió tanto dinero para eso, así que podemos descartar esas opciones de inmediato. En cuanto al ucraniano, elegirán a alguien. Y con una legislación electoral como la que hay que preguntar, ¿acaso pueden postularse personas que no sean de los clanes o del llamado establishment? No, no pueden. Si te dan 20 opciones y todas son incorrectas, no tienes oportunidad. Y sobre esto les aconsejo a las personas que reflexionen. Si siguen aceptando tranquilamente una legislación electoral injusta, cuando ni siquiera les dan una oportunidad, entonces no esperen un resultado diferente. Y esta historia de que a mí no me va a afectar, que va a pasar de largo, como demuestra la vida, eso es algo muy peligroso. Y al final todos ustedes que lo toleran simplemente dejarán de ser ustedes mismos, se perderán a sí mismos. Gracias. Ahora es buen momento para reflexionar. Ese 5% para la Rada Suprema que exige cierta cantidad aquí y allá para ingresar, ¿cómo se llama eso? Cuando una persona podía ser elegida por distrito, cuando el diputado era elegido. Bueno, eso es el mandato imperativo. Sí, 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 sí. Mandatos sí por distrito, ¿entiendes? Mayoritario. Mayoritario, mayoritario, todo eso también fue como abolido. En los últimos 10 años la democracia disminuyó y todo cambió de rumbo, aunque la gente no lo notó. Y de ahí es de donde tenemos que empezar. No puedes llevar un partido al Parlamento fácilmente porque para lograr el 5% se requieren muchos recursos. Esto es un círculo vicioso sin control externo. La cuestión es que hay que romper el círculo vicioso y esa cadena. Si todo esto se lleva al nivel social.
Un escándalo terrible en Ternópil, terrible. Además, uno que... Bueno, en general hay bastantes escándalos alrededor de los TCK en todo el país, sin duda, pero me gustaría discutir con usted el incidente de Ternópil. Entonces, todo empezó como siempre, pero simplemente se metieron con la persona equivocada. Esa persona resultó tener apoyo. Estamos hablando de un futbolista, un entrenador de fútbol, Zahorodny, y él, de hecho, sí, bueno, lo estaban bloqueando. Había quien saliera en su defensa. En resumen, hubo una pelea entre civiles, deportistas y estos, los del centro de reclutamiento. Rápidamente, el centro de reclutamiento de Ternópil introduce una innovación. Ternópil introduce algo que personalmente me da muchísima risa, Ternópil. Ellos dicen, entonces, para que la notificación se realice de la manera más correcta posible, tomamos a verdaderos participantes de las acciones de combate que acaban de regresar del frente. Con un bastón, andan ahí cojeando con muletas en silla de ruedas para que pues no huyan y para que esta notificación se vuelva más conmovedora. Y de hecho metieron a todos estos verdaderos chicos de combate en los grupos de notificación. Pero hoy todo esto continuó. Hoy pasa algo salvaje ahí, la policía y algunas detenciones de personas uniformadas. Bueno, pues un activista local contó que es la tercera de asalto. Empezaron a dedicarse al secuestro de personas y autos bajo ese pretexto. Según sus datos, los combatientes participaron en el trabajo del Centro Territorial de Reclutamiento, pero ellos iniciaron. Bueno, ya saben, como ese chiste, ¿recuerdan? Sobre cómo ganar dinero, eso era en los años 90 cuando todavía existía la policía de tránsito. Te daban una cola de cebra, salías y ganabas dinero. Así, la tercera de asalto empezó a buscarse la vida. Recientemente, un hombre fue rociado con combustible y obligado a correr desnudo alrededor del auto. Hicieron muchas cosas malas, dice el activista, y según sus datos ya hay 8 detenidos. Se están llevando a cabo redadas, y en general están atrapando a estos héroes que atrajeron para que la movilización compasiva resultara. Me parece que esto es un indicador de hasta qué punto esta movilización se incrusta en la sociedad ucraniana como un sacacorchos en un corcho, y ya no puedes desenroscarlo, tienes que arrancarlo. Esto no solo se trata de la movilización en particular, sino en general del militarismo, por el que tanto se hace propaganda. Y estas conversaciones de que los muchachos van a regresar del frente, yo las escuché desde 2014 y que van a luchar contra los funcionarios y poner orden. No, los muchachos volverán del frente y necesitarán alimentarse a ellos y sus familias. Y lamentablemente la gran mayoría de ellos se dedicará a cosas que no nos gustaría. Este episodio con la tercera brigada de asalto. Leí sobre esto justo antes de salir al aire. Estas son solo las primeras señales, solo las primeras señales. Veamos qué sucede después, luego ocurrirán cosas. Aún más aterrador porque el gobierno, al promover esto, ha generado tal magnitud o la está generando con la que al final no podrá lidiar. Sé que en el Servicio de Seguridad de Ucrania crearon un departamento especial para combatir estas historias, pero veremos si pueden. Continuará. Bueno, ahora en general, como dicen, si tú publicas esos videos del trabajo de conclusión de curso, si lo haces, entonces eres un enemigo, simplemente. ¿Es fotoperiodista? ¿Eso dices? Sí. Sí, ese, el que está, bueno, cercano. Miren, para que todos lo entiendan, ayer mostré a este fotoperiodista en mi transmisión. Esto, bueno, esto es carne de su carne, ¿cómo se dice? Es un cortesano. Él fotografía todo eso, el estornudo de Zelensky, el lápiz labial de Zelenska. O sea, además lo mandan un poco al frente para tomar fotos de los soldados correctos. O sea, o cuando Zelensky va al frente, eso es justo lo que se necesita, eso es justo en el clavo, por así decirlo. Ay, Alexander, estamos discutiendo todo esto con usted, pero yo justamente estoy en contra de eso. Por ejemplo, Solkin, considerado raro, estuvo en ese primer programa con él, así lo entiendo, ese veneno. Entonces, el policía que mató a una persona salió libre según la ley. Savchenko se somete al régimen, a la propaganda, y empieza a hacer lo que hace, insultando a quienes piensan diferente y llamándolos enemigos. Les recuerdo que esto se financia con 1.500 millones de grivnas para el telemaratón, es decir, del Estado. Reunió en el estudio a unos desgraciados
Ahí están sentados diciendo qué hacer con los ciudadanos y que todos son malos. Es pura propaganda y apoyo al régimen y a la dictadura. Todos ellos tienen una posición privilegiada, editor de subtítulos. Ahí ya estaba sentado ese Shah, ¿recuerdan ese Shah, el que gritaba Shah, ese idiota? Este es el rostro, resulta ser el rostro de la Ucrania actual, mediático. Este es el rostro de Ucrania. Les diré esto, si le agrado a alguien, si les agradas tú o si no les agrado, esto definitivamente llevará a algo muy malo y con esto nadie, en serio, nunca va a trabajar. Si alguien decente me asegura que esto llevará al éxito y es correcto, bueno, eso simplemente es imposible. Es una basura que sirve a otra basura y ya. RISA creo que acaba de descubrir la fórmula del poder en Ucrania. Eso es verdad. O sea, si una persona normal trabajaría con Petrov o con alguien como Solkin, claro que no. No digo que sea bueno, amable, honesto o adecuado. No lo haría. La escoria que trabaja con escoria, eso sí, por supuesto. Eso es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. En realidad, caracteriza el estado de las cosas en Bankova. Yo lo veo así. Aquí no hay que tener pena al elegir palabras. Nos dicen que ahí en el equipo hay personas inteligentes y capacitadas. Bueno, simplemente se comportan de manera discreta, no se destacan mucho ahí, porque ahí el número uno es así. Como diciendo, no es que el zar sea bueno y los boyardos malos, sino al contrario. Y ahí como que hay voces sensatas, incluso en Bankova. Bueno, me llegaron diferentes rumores, incluso sobre mí. No quiero repetirlo, no quiero poner a nadie en riesgo. Pero sí, yo también escuché eso, pero yo juzgo por las acciones finales y no pienso acusar a nadie. Bromeábamos sobre esos 5 o 6 gerentes eficaces. No acuso a nadie salvo a Zelensky. Es como con Boris Johnson, no lo soporto, muchos tampoco, y en Estados Unidos saben bien cuánto vale literalmente. Esa decisión la tomó el presidente de Ucrania, Zelensky. Si no quieres hacer eso, pues que se quede aquí Johnson prometiendo lo que sea, aunque no sé qué más. Armas nucleares de los años 50, de los 35. No, espera, no vamos a dejar hacer eso. Y si aceptaste eso, entonces eres culpable. ¿Quién toma la decisión? ¿Los presidentes de Ucrania? Ni tú, ni yo, ni los espectadores. Él será responsable si los idiotas que contrató. ¿Por qué contrata idiotas? Porque son leales. O sea, adorar. Ya sabes cómo sucede ahí. Ahora, con Trump lo presentan como un éxito de problemas. Si hubo reunión o llamada, los que rodean a Sanich le dicen, Sanich, eres el mejor, lo lograste, y él se alimenta de eso. Y con Trump, como ya hemos discutido varias veces, el general Kellogg es completamente lo contrario. Él está en el equipo y hay otra persona cercana que no forma parte del equipo. Aquí, quien no está con nosotros está contra nosotros. Eres el mejor. Sería útil que Zelensky escuchara un punto de vista diferente, aunque no sea de alguien agradable para él. Eso beneficiaría a Ucrania. Y eso caracteriza en general a un administrador y también al jefe de Estado. Así funciona con Zelensky. Ese es el resultado. Solkin, todos esos Shevchenko, o como se llamen, en esos programas están a costa del Estado. Esa es la vileza de la situación. A costa del Estado. Bueno, ahora se ha borrado la línea entre el dinero del Estado y las donaciones, créditos, subvenciones y otros aportes. Tengo dos preguntas mundiales tectónicas. Después cerraremos la votación y pasaremos a las preguntas de los espectadores. Son dos. Entonces, la pregunta número uno es la situación entre Estados Unidos y China y las sanciones que también se ven interesantes, ¿verdad? Dice, a partir del 1 de noviembre impongo sanciones. Hoy hubo un anuncio. Besen dijo 500% por comprar petróleo ruso, pero hay un detalle. Si Europa hace lo mismo, bueno, está claro que nadie lo va a hacer. Pero aún así hay una presión tremenda en los mercados por estos anuncios. Su hijo de Trump se enriqueció ahí, el más joven, sí, realmente se hizo rico con esto, se volvió millonario, incluso multimillonario en criptomonedas. Todos están sorprendidos por lo que él sabía. ¿Habrá alguna señal? Apostó a la baja. Es un momento así. Pero la situación con China es muy global. En este sentido, Besen dice que sí, no, que habrá una reunión. Si no, nadie quiere ningún tipo de aranceles ni nada de eso. Van a llegar a un acuerdo, continuará, llegarán a un acuerdo. Esta es una cuestión tectónica, tectónica. Y el segundo, probablemente también una pregunta muy importante para nosotros.
Europa meterá la mano en la alcancía de los 140 o cuantos sean. Ahí tienen ahora no sé cuántos miles de millones de rublos rusos para pagarle a Ucrania y darle un crédito de reparación. Continuación. Vamos por partes. Sobre el joven Trump. Si eso fuera demostrable, en Estados Unidos uno iría fácilmente a la cárcel por comercio con información privilegiada. Eso es lo primero. Segundo, sí, la situación con China es tensa. Es una verdadera guerra comercial y solo se resolverá definitivamente cuando se resuelva la guerra en Ucrania. Algunas decisiones comerciales se tomarán junto con las militares. China respalda la guerra, Rusia actúa como su proxy y todo irá en un solo paquete. Sobre ese dinero, esos activos rusos que están siendo confiscados, 40.000 millones desde el primer día lo digo y hoy se los repito, nadie va a tocar ese dinero. A pesar de los problemas y de los radicales de izquierda en el poder en Europa, si tocas la propiedad privada, incluso del peor, todo termina. Esa es una aterradora caja de Pandora que no abrirán. Si pudieran hacerlo, ya lo habrían hecho mucho antes. No se hará. Esas conversaciones seguirán 3, 4 o hasta 6 meses más. Pero nadie tocará ese dinero. Una cosa es confiscar los intereses y otra es afectar el capital o el activo, pero eso es imposible. Sí, amigos, pasemos a sus preguntas. Pero primero, vamos a resumir los resultados de la votación sobre Trujánov. Bueno, Christo Grosev, el informante, ya publica, y el New York Times y otros también, pero esto es una total vergüenza. Escuchen, hay que salir urgentemente, disculparse con Trujánov, decir que los servicios secretos nos engañaron, que no sabíamos nada, pero ya lo aclaramos. Esto es una vergüenza y ahora es una ola, una avalancha de vergüenza. Además, lo interesante es que, por un lado, claro, a mí y quizá a ustedes, no quiero hablar por ustedes. Probablemente, en cierto modo, es reconfortante que estas personas hayan sido avergonzadas, pero el problema es que el país en guerra quedó en vergüenza ante todo el mundo. Bueno, como Ucrania, nuestro país. Eso duele, ¿saben? Es el momento más incómodo, por cierto. ¿Qué piensan de la destitución de Trujánov? 4%. Rad Lisak vendrá y pondrá orden. 6% Zelensky, es un tipazo, ya era hora. 2,6%, la inteligencia rusa le tendió una trampa elegante al servicio de seguridad de Ucrania y 6,4%. El ataque contra Trujánov fue totalmente injusto. ¿Qué opinan? Eso fue un abuso, pero no lo digo en defensa personal de Trujánov. Como mencioné, es un tema de poder local versus central en cuanto a usurpación. Estoy contra la usurpación del poder, no a favor de Trujánov, Klitschko ni de ningún alcalde. Así es. Pasamos a sus preguntas. Vamos con la comunidad de YouTube. La gente las dejó con anticipación. Entonces, así es. Alexandra Haas, según sus palabras, quiere decir que Trump fue simplemente un turista en la Casa Blanca del 17 al 21 mientras admiraba la vista desde la ventana. Parece que Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional reclutó a Armia Mobaviru directamente. Y algunos expertos lograron introducir en secreto en la Constitución de Ucrania y las empresas constructoras, a espaldas del comandante en jefe, construían bases militares de la OTAN en Ochakov. A quien no le pasa, el presidente se perdió en la oficina oval y por eso se perdió lo interesante. Así fue. O solo se levantó, no quiere otro Afganistán y transfiere la responsabilidad a Europa. Trump ya decía abiertamente durante la campaña electoral que se habían sacado grandes conclusiones después del primer mandato y por eso el segundo mandato comenzó de manera tan agresiva. La persona influida por la propaganda rusa insinúa que Trump terminó las bases en Ochakov, ya no hay mucho más que decir, escuché el punto de vista de la persona, no había una pregunta especial. ¿Preguntas? ¿Y por qué las bases en Ochakov? ¿No se puede hablar? Bueno, eso es solo el manual estándar. ¿Qué base en Ochakov? Reznikov salió en vivo antes de la guerra, antes de la invasión a gran escala, contando una historia conmovedora sobre cómo los barcos británicos pueden entrar sin la doctrina de Montreux. ¿Por qué? Porque ahí estará un centro de entrenamiento británico de la OTAN. Los ladrillos son ucranianos, por lo que no es una base de la OTAN, sino un centro de entrenamiento. ¿Así será o ¿Fue una base? será? Habrá una base. Construyeron y terminaron, y antes de la invasión a gran escala, ahí se hacía toda la preparación con soldados extranjeros de la OTAN. Ese era el plan, crear una base de la OTAN ahí.
simplemente lo encubrían. Bueno, de alguna manera, ya saben, bueno, miren, esa era la lógica. Nosotros teníamos en Rusia una base militar rusa, la flota del Mar Negro, ¿verdad? Bueno, éramos un país no alineado y así de esa manera querían venderlo. De hecho, Resnikov explicaba claramente cómo eludir ese esquema astuto en vivo en algún canal. En ese tiempo había muchos en vivo. Yo lo escuché personalmente. Bien, miren, entonces yo estoy a favor de la neutralidad, pero esta mujer está contando que una base de la OTAN planea atacar a Rusia. ¿O acaso alguien reclama aunque sea un pedazo de tierra rusa? No, pero Putin les infló ese tema. Yo estoy a favor de la neutralidad, lo repito una vez más. Me quedó claro que Ucrania no necesita la OTAN. Antes también apoyaba eso. Admito que necesitamos neutralidad. Como muestra la práctica, la neutralidad no siempre es igual. ¿Se puede poner en la Constitución el deseo de unirse a la OTAN o construir bases con ucranianos? No, eso. Solo para Ucrania, quizá. Prefiero la neutralidad austríaca, armada y con cooperación con la OTAN. Bien, buenas tardes, Vitali. Escribe Alexander Denis. Pregunta. La opositora venezolana, que dedicó su Nobel a Trump, también promete privatizar toda la industria petrolera para beneficiar a Estados Unidos. ¿Usted qué opina? ¿Zelensky tendrá la flexibilidad suficiente para superar esos intentos de acercamiento a Tonaldu Fyodorovich? Gracias de antemano por su respuesta. Si yo llegara al poder en Ucrania, haría lo mismo que ella dijo. Esa es la única decisión correcta para ganar dinero en un país rico y como garantía de seguridad contra idiotas como Maduro o cualquier otro dictador, ya sea financiero o militar. Por eso no entendí el humor de esa persona. A María Machado la respeto, ella está sufriendo una represión brutal, Yo la apoyo. y la seguridad geoestratégica ante todo. Entonces continuemos, Denise. Si según tu versión a Ucrania le esperan cambios radicales después del 27, ¿por qué tienes tanta seguridad de que eso es más que realista? A pesar de los riesgos de que los demócratas vuelvan al poder en Estados Unidos, porque en ese caso Ucrania ya no podrá ser más independiente aceptando las nuevas reglas del juego de los demócratas, ¿cierto? Todo está atado al dinero. No considera a las personas. Siempre digo, no anticipemos problemas que aún no existen, ya tenemos suficientes ahora. Si eso sucede, si los demócratas ganan, y Dios quiera, con gusto saldré al aire y lo discutiremos. Por ejemplo, yo estoy seguro de que no ganarán. Estoy seguro de otra cosa. Estoy seguro de que un presidente republicano ganará en las elecciones presidenciales de 2028. Entiendo qué opciones tiene esta persona, pero no pienso discutir esos problemas. Vamos a abordarlos conforme vayan surgiendo. Espere, ¿no lo ve? Bueno, no lo voy a decir. Las amenazas, bueno, digamos, la posibilidad y la probabilidad de que los demócratas regresen a través de las calles, a través de protestas, a través del sabotaje de las decisiones de Trump y los republicanos. Sin duda lo intentarán, pero no creo en el resultado. Ahora tienen la calificación más baja de la historia. Son los últimos canallas. Ahora surge mucha información sobre Obama y el caso ruso. El FBI la desclasificó. Ahora, según entiendo, todo esto se probará en tribunales, así que tendrán muchos problemas. Entonces, la siguiente pregunta, Sergey. Donnie les soltó a Miley 20.000 millones. ¿Cómo afectará esto a la ayuda para Ucrania? No va a afectar en nada, debe afectar en nada. Es más, Trump dijo que solo va a cooperar con Argentina si Milei es presidente. Todo eso es absolutamente cierto y siempre confirma perfectamente mis palabras. Con otro presidente en Ucrania, las relaciones con Estados Unidos serían más de aliados que de socios. Dame allá, Milei, no solo dame allá, cooperación muy seria, económica, Milei. ¿Hay algo que ofrecer, además de todo lo demás? ¿Entiendes la historia? Zelensky lo da todo, pero también negocia con británicos y estadounidenses. Aunque, claro, la idea de los 20.000 millones te lo voy a explicar, ahí es muy interesante. En resumen, el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos compra 20.000 millones en este swap. El peso argentino Que se está desplomando. al abismo, porque obviamente Argentina tiene una situación política y económica peculiar. Algunos evalúan bien las reformas de Milei,
Otros piensan que las reformas de Milei son aún más catastróficas, pero 20.000 millones para el peso es, bueno, un apoyo serio. Aquí no hay duda, sobre la grivna nadie dice eso, no. Claro, pero todo esto es parte de la preparación. Si ahora Milei gana las elecciones parlamentarias el 26 de octubre, entonces creo que en el 27 o a finales del 26, el inicio de la dolarización, y la dolarización se lleva a cabo precisamente introduciendo una enorme masa monetaria en forma de dólares. Su evolución se quema absolutamente y así sucesivamente. Es todo un proceso y este proceso no es de un solo mes y posiblemente ni siquiera de un solo año. Por eso es absolutamente normal. Y Ucrania necesita llevar a cabo la dolarización, rechazar la grivna. Gracias. O la euroización. Gracias. Vladimir pregunta, si hay una competencia entre inteligentes y astutos, ¿quién ganaría? ¿El orden supera a la clase o es al contrario? Gracias. Como es deportista profesional, aseguro que el orden supera a la clase. Comparando inteligencia y astucia, diría que la astucia dista mucho de ser una virtud. Gracias. Para mí eso es distinto. Gracias. Son habilidades diferentes. Aquí la usuaria, su lectora, lo captó. Además, publicaron una gran intriga sobre la primera semana de noviembre en Telegram. Si no pueden responder, podrían al menos dar una pista de que es la fruta que simboliza el empeoramiento del país en el programa de Gavkov. O simplemente sigan el flujo de noticias de los diputados que también afirman sobre el pronto fin de la guerra. Aún hay que aclarar si los diputados publicaron antes o después que yo, ya que no estoy suscrito a ninguno. Entonces, según mi información, será una historia política. Pero ya lo estoy presentando con mucho cuidado porque, ¿sabes? Me di cuenta de algo. La gente en Ucrania no es que sea mala, pero tal vez por la vida que llevan empiezan a medir los acontecimientos políticos con cronómetros, con reglas y con hilos. O sea, la predicción debe cumplirse exactamente ese día y a esa hora. Bueno, miren qué pregunta tan complicada. Trump no puede terminar con Vitka, no puede terminar, todo el mundo está trabajando y no pueden terminar la guerra. La gente espera que todo ocurra con una predicción precisa. No, es un proceso complejo y las predicciones son conceptuales. No es una predicción, es información. Si se confirma o no, veremos. Ajá, entonces, bueno, preguntas del chat de la transmisión. Bueno, claro, todas esas cosas. Ahí Celeste bajó de peso o no bajó nada en la báscula. Y Denise está bloqueando a todos en su canal de Telegram. A todos sin excepción. Sí, Denise, no creas a Celeste. Celeste, no creas a Denise. ¿Y los chicos qué dicen? No, muchas gracias por comentar tanto sobre el invitado como sobre mí y sobre todos en el mundo. Eso siempre es bueno. Vamos simplemente a mantenernos dentro de ciertos límites de corrección y todo estará excelente. Así, Entonces, sobre la responsabilidad, hubo una pregunta, se mencionó aquí en la discusión la responsabilidad por los ataques que ocurrieron. Y hay una fijación clara. Pero los edificios residenciales en Kiev fueron bombardeados precisamente por la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Marzo de 2022 para culpar a Rusia. ¿Cree que juzgarán a la cúpula de Zelensky por esto? En marzo de 2022, como el 24 de febrero y los 33 años previos, yo estaba en Kiev, Ucrania. Esa persona está en Rusia. No diré que difunden cosas que empiezan con J. Yo sé cómo fue porque estuve ahí. Esas historias no. Bueno, miren, aquí no quiero comentar, simplemente no quiero comentar. Bueno, si no quiere, no quiere. Es su derecho. Miren, yo también estuve en Kiev, pero no puedo decir que sé quién, desde dónde disparaba y a qué objetivos. Yo también estuve en Donbass, vi algunas cosas y también casi me matan ahí y también, pues, ese momento lo vi. Sí, o sea, personalmente en Kiev, en resumen, el punto es que quiero decir que afirmar que sabes quién, desde dónde, qué proyectil disparó y a dónde llegó. Porque en ese tiempo en Kiev la gente solía esconderse en sótanos, juntar agua y correr a la tienda que solo abría 2 horas. En el 22, cuando empezó todo, compré cereal porque se llevaron todo, ¿entiendes? O sea, todos recuerdan esos días. Aquí pasa lo mismo. No. Espera, hay que hacer la pregunta ¿para qué y por qué? Lo afirmo con tanta seguridad porque conozco el ánimo de los diputados, lo que pasaba por dentro, no había ninguna instrucción, era un caos total, el país cayó en el caos, nadie sabía qué hacer.
Y de repente las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan Kiev, ¿y qué logran con eso? Solo aumentan el pánico y complican aún más una situación que ya de por sí es catastrófica. Donbass es otra historia, ahí se puede hacer una provocación, y como que ahí es una historia completamente diferente. Hablamos de Kiev, del inicio de la guerra y de una situación catastrófica e incontrolable. La situación en Donbass fue controlable en cierto momento y ahí las provocaciones son posibles, no descarto nada, incluso ahora. Antes yo tampoco creía en eso. Pero ¿para qué sobre Kiev? La pregunta es ¿para qué? Hay que decirle a la gente que Ucrania se bombardea sola, que es mala y que Rusia debe anexarla. Y entonces esa persona irá a Rusia. Dios, qué buena vida. Por fin. ¿Entiendes cómo se llama esto? Estas personas tienen un revoltijo en la cabeza y nada más. Entonces, el usuario le hace una pregunta. Su interlocutor propone volver a los acuerdos de Minsk. ¿Cuál es el sentido de eso? Y usted propone volver a los acuerdos de Minsk. Jamás he dicho eso en mi vida. No entiendo esa pregunta. Hay que aclarar eso. Nunca he dicho volver a los acuerdos de Minsk, siempre lo he afirmado. Pero cada uno siguiente, como vemos, es peor que el anterior. Entonces, bueno, aquí recuerdan a Arestovich, que lo sacaron de la oficina por el mismo incidente y por decir que fue un misil ucraniano. Esto es para nuestra conversación anterior. ¿Quién disparó y a qué le dio? Miren, simplemente recuerdo esas conversaciones. Sí. ¿Recuerdan? Al principio eran los Shahed. Ahora todos los modernos lo corrigen y dicen Sheran 3, Sheran 2, pero en ese entonces eran específicamente Shahed. Tuvimos una discusión muy acalorada con algunos expertos militares en Ucrania que duró 3 días y después a todos los silenciaron. Hay que organizarse de alguna manera para derribar ese Shahed sobre el campo, no desde la ventana, desde una escopeta. Sí, esa abuelita con el frasco de pepinillos, esos momentos, así fue al principio. Discutimos y polemizamos, pero después dijeron que ya y cerraron el tema. Por eso, aquí hay un momento así. También es una discusión importante. Entonces, deberíamos considerar culpable a las Fuerzas Armadas de Ucrania cuando un misil es derribado o lanzado, la defensa aérea no funciona y termina cayendo en algún lugar y alguien muere. ¿Deberíamos considerar esto culpa de las Fuerzas Armadas de Ucrania? En ese momento las autoridades ucranianas dijeron claramente, Rusia está bombardeando, ella es la culpable, así que todos aguanten. Esto Es otra cuestión. Por ejemplo, cuando un misil propio llega al sistema de defensa aérea o derriba algún objeto y eso cae, provoca un incendio, víctimas, esa es una situación. Luego hay muchas otras situaciones similares, pero no se puede decir así nada más que las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando. Ahí, por ejemplo, bueno, está bien, no quiero entrar en esa polémica ahora. Pues sí, es como que, además, no vamos a volver a Minsk y tampoco vamos a volver al estado de 2022. Sí, Eso no está en la agenda. se nota, es verdad. Entonces, amigos, muchas gracias a todos por haber estado en nuestro stream de hoy. Gracias. Así es. Y aquí explica el espectador que habló sobre Minsk. Dice que revisen esto hoy, dice Denise. Devolver Donbass con autonomía, por eso surgió Minsk. Y Entiendo. sí, sí, gracias. Ahora entiendo. Además, había muchas otras condiciones. Sí, amigos, muchas gracias a todos por haber estado en el stream. Denise, muchas gracias por tu tiempo y tus ideas. Gracias. Gracias a ustedes. Estaremos esperando a ver qué pasa, según entiendo, el 15 de octubre, Denise. En Estados Unidos esto apenas comienza y ahora todos están esperando alguna declaración de Trump hoy, algo trascendental. Ayer se anunció, veremos de qué se trata. Gracias a todos de nuevo. Lo más importante, cuídense a ustedes y a los demás. Les deseo luz y gracias. Haciendo